bueno, para mí es un placer colaborar en la organización de esta jornada. Voy a actuar como moderador y bueno, pues os invito a que cuando terminemos las presentaciones, pues oye, nos hagáis las preguntas que estén, bueno, les hagáis las preguntas que estiméis oportunas, porque hoy vamos a contar con gente experta en sus materias y bueno, yo creo que nos van a ilustrar con temas muy interesantes. Las presentaciones van a ser de 15 minutos por cada ponente y vamos a empezar con René Scott. René Scott es la vicepresidenta de Mieses Global, es directora de Alianza Preventiva y experta en prevención de riesgos laborales. Y nos va a hablar de cómo ser pyme saludable y sostenible. Así que, René, adelante cuando quieras. Hola, buenas tardes. Encantada de estar con todos vosotros, amigos, todos caras conocidas, con lo cual un placer pasar este rato con vosotros, que casi más que una intervención podría ser una reflexión. No por el tiempo, que en 10 minutos, 15 minutos hay mucho que compartir, sino por sacar algún tema, algún cabo del que tirar, para después realmente lo interesante que es poder participar en el debate. Me he atrevido, por sugerencia del propio Manel, a presentar en esta webinar, veis aquí en pantalla, que estoy compartiendo pantalla, este logo maravilloso de los 5 años de Mieses Global. Yo diría que cuando se nos aventura como interesante tener este webinar hablando de las pymes, poniendo el foco en las pymes, en el entorno saludable y en la sostenibilidad, pues decir que Mieses Global lleva 5 años acompañando a líderes, a responsables, a personas comprometidas con la salud, con la excelencia y con la sostenibilidad, bueno, pues casi es la mejor presentación. Porque es decir, ¿dónde está el foco? ¿Dónde está la importancia? ¿Y quién va a ser el motor de este cambio de paradigma, de este cambio cultural tan importantísimo como el reto que nos tiende la Agenda 2030 con los Objetivos del Desarrollo Sostenible? Bueno, pues ¿quién es Mieses? Pues Mieses en todo esto no deja de ser una organización que ha puesto a las personas en el corazón. Aquí un poco en el detalle de cuáles son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, pues hablan de excelencia, hablan de salud, hablan de sostenibilidad. Y Mies es un movimiento altruista, un movimiento completamente dado para las personas. Mieses, decíamos antes en un encuentro, Mieses no tiene nada suyo, la razón de ser es dar, colaborar, crear, coparticipar, estar en el acompañamiento a las personas, a las organizaciones que quieren, que pretenden, que se esfuerzan por ser excelentes, generosas y como no, sostenibles, con un único propósito en común, que es hacer un mejor entorno para las personas, mejor entorno para las organizaciones, mejor entorno para las familias, para la persona y su entorno en general. Hoy ponemos el foco en las pymes. ¿Quiénes son las pymes? Porque muchas veces se nos presenta esto de este concepto tan mayéutico, que tiene este peso tan importante como es la sostenibilidad, y nos viene como esa derivada de la responsabilidad social corporativa y se nos va la mente a que la sostenibilidad está ligada a grandes empresas, a grandes corporaciones, a grandes fundaciones, donde parece que la pyme en España, la pyme a nivel nacional, pues casi parece que no tiene ningún protagonismo. Cuando estamos hablando de pymes en España, más que de ME, estamos hablando de PI, y más que de PI, estamos hablando de micropy. Estamos hablando de pequeñas, de pequeñitas empresas. Y entonces, ¿cómo queda todo esto? Porque tenemos claro que entre los objetivos de Mieses está el provocar, el facilitar esa transformación cultural de todo el tejido empresarial, no solamente a las grandes, a las medianas, a las pequeñas, sino a las a las microempresas. Y en el corazón, lo mejor de ti. A mí me encanta hablar de la importancia de los valores y precisamente esto es lo que aporta una microempresa, esto es lo que aporta la empresa. El valor
en un doble sentido, el valor, la gallardía, ¿no? La valentía de enfrentarse a unos retos y con una velocidad, con una, no sé cómo decir, con una creatividad, con una capacidad de adaptarse que no la tienen muchas veces las medianas empresas o las grandes empresas, porque sacan lo mejor de uno mismo. Por lo tanto, cuando este concepto de la sostenibilidad, que parece un concepto difícil de alcanzar, lo relacionamos con estas microempresas, con esta empresa, en realidad lo que estamos juntando es pasión, es vocación, es profesión, es saber hacer, es trabajar desde lo que se necesita, lo que se ama, en lo que eres bueno, en definitiva, y donde hay una facilidad para comunicarse impresionante. Con todo esto de la sostenibilidad en las pymes, ¿dónde podríamos poner el foco? ¿Qué acciones pueden llevar a cabo los responsables de estas pymes para favorecer la sostenibilidad? Pues fijaros, desde Miese siempre hemos recomendado a las organizaciones que se comprometan de una forma continua en acciones que generen valor, que aporten valor, como decía, no solamente gallardía, no solamente valentía, sino que generen valor a todos los grupos, a los distintos grupos de interés. Y hemos entendido que hay una forma que es a través de nuestro modelo en la que se puede crear este concepto. ¿Cómo es esto? Pues con 3 pasos muy fáciles. En primer lugar, saber dónde estamos, posicionarnos, diagnosticar, conocer cómo de fuerte es ese ADN sostenible que tiene tu negocio en tu organización, a través de un diagnóstico evaluador, poder definir con claridad y sin miedo los cambios, un plan, ¿no? Un plan de acción con todos los cambios que se deben llevar a cabo desde la realidad en la que tú te encuentras para poder cumplir con estos objetivos de sostenibilidad de tu organización y descubrir cuáles son las personas que son fundamentales para que este cambio suceda. ¿Cuáles son las personas sobre las que vamos a pivotar este plan de acción para poder llevarlo realmente a éxito? Y cómo no, bueno, pues ya no queda más que desarrollar, implantar con una hoja de ruta para el cambio, junto con un conjunto de indicadores que nos permitan medir cómo de bueno está siendo este cambio, cómo de interesante, cómo de acertada y sobre todo, cuál es el impacto que está causando tu plan de sostenibilidad en tu entorno. Siguiendo este razonamiento, de las primeras cosas que vimos en Mies como totalmente necesario era tener efectivamente esta herramienta que nos permitiera diagnosticar, este diagnóstico evaluador. Y así presentamos en nuestro modelo 4P, que seguro todos conocéis y habéis tenido la oportunidad de incluso probar alguna que otra simulación desde el principio. El modelo 4P es un modelo de autoevaluación que nos va a ayudar a saber cómo estamos en cada una de estas 4 dimensiones. El interés no solamente era el diagnóstico, sino también apoyar con un conjunto de guías, unas guías mieses en las distintas P's para formar a las organizaciones a ir superando y ir trabajando sobre este modelo de cambio. Y, como no, acompañar en este desarrollo de competencias que vayan asegurando la sostenibilidad. Es el modelo. Es el modelo de las pymes, el modelo 4P, decíamos, ¿no? Decía Manel, no es el modelo de Mies, decía antes también Mar, es el modelo de las pymes, porque es el instrumento que entendemos que va a ser idóneo para provocar ese cambio, para facilitar la llave de cambio dentro de las pymes. Es una vía interna de aprendizaje, de generación de conocimiento, de apertura de ideas en estas 4 áreas temáticas de la persona, del medio ambiente, del planeta, de la prevención y, como no, de la prosperidad del beneficio. Estamos en una era donde el centro es la persona. La participación es clave en las pymes. No hay protocolo, en la cercanía, el estar directo, la escucha activa. Son claves de éxito en las micropymes y en las pymes. Reconectarnos con la naturaleza, los valores, desarrollar una movilidad segura, sostenible, es otra de las claves de la PD Planet. Mejorar las condiciones de trabajo, tanto tiempo, hablando de prevención de riesgos laborales, de seguridad y higiene del trabajo, de mejorar, de favorecer el bienestar de la persona trabajadora. Y, por supuesto, algo que entiende muy bien la pyme y la micropyme, buscar el diferencial
que nos permita tener beneficios tangibles e intangibles. Por eso también me gustaría destacar cómo Mieses apoya a las micropymes y a las pymes con este programa de evaluadores, porque el programa de evaluadores que estamos haciendo pues tiene el foco en los líderes de la empresa, tengan cargo o no tengan cargo, para crear un nuevo marco de este liderazgo responsable que ayude a las organizaciones a cultivar, a mimar entornos que les puedan hacer prosperar. El foco también, como igual que con el proyecto de la OIT, a estos jóvenes empresarios de todo el mundo que están desafiando las normas clásicas de gestión y de mando, aportando su propia experiencia, favoreciendo la co-creación, la participación, incluyendo en su forma de gestionar la equidad, la diversidad, la inclusión, el respeto, la tolerancia, y haciendo de todas estas pues un hilo conductor que ayude a su empresa a ser realmente diferenciadora en el mercado. De este modelo 4P, que también desde la convocatoria se invitaba a poder utilizar, a poder probar, bueno, pues veis unas gráficas que nos ayudan a tener de una forma muy rápida, muy intuitiva, una valoración de cómo nos encontramos en cada uno de estas dimensiones, con colores en cada una de estas dimensiones. Y como decía, tiene un carácter pedagógico importantísimo el ir autoevaluándose con el modelo. Aquí tenemos algunas imágenes de algunas de nuestras guías que son un auténtico lujazo porque no hablan de teorías, hablan de experiencias, hablan de lo probado, de lo que resulta, del resumen de las experiencias vividas de muchas de las personas que están aquí hoy y de las que participan de esta organización Mieses Global, y sobre todo con la intención de hacer prósperos y sostenibles nuestros entornos, nuestros negocios, nuestras empresas. Comentar, bueno, pues todo viene a desarrollar las competencias. ¿Qué falta tienen las pymes hoy de ese desarrollo en competencia, de esa formación en competencia? Pues también el modelo 4P y toda la estructura de aprendizaje de Mieses viene a favorecer ese desarrollo de las competencias que nos lleven a la sostenibilidad de nuestro sistema, con unos indicadores que nos ayuden a posicionarnos, como decía antes, en cómo estamos, cómo vamos reduciendo costes, cuál es el rendimiento, cómo es la calidad, cómo va siendo la salud laboral, la sostenibilidad, la satisfacción y el impacto, la percepción generada en todos aquellos que utilizan el modelo y generan un plan de acción tras utilizar y conocer el resultado evaluador de este primer diagnóstico. Al final, de lo que pretendemos es que la pyme no sea un elemento aislado, sesgado en este palabra de la sostenibilidad, del bienestar, de la salud, sino que sea por donde empieza este cambio de paradigma. Qué fácil es llegar a las empresas, qué fácil es capilarizar un cambio de concepto, un cambio de entendimiento de la importancia y del valor que tiene todo esto desde las estructuras de las pymes y de las micropymes. Así se cambia una sociedad. El impacto que va generando el tener un nivel de desarrollo, una agudeza, una inteligencia, una capacidad como la que tienen de transformarse las pymes, hoy no la tienen ninguna empresa de gran tamaño. Las pymes han aprendido a superar grandes dificultades, la falta de crédito, la falta de información, la falta de estructura, el no tener soporte, bueno, pues esa capacidad de adaptarse hace que entiendan realmente el valor que tiene hoy en nuestra sociedad, el respeto a tantos aspectos que hoy ya se incluyen no solamente en la Agenda 2030, sino en la agenda de cualquier empresa que quiere ser realmente competitiva. Y con esto, bueno, pues nada más, abrir un poquito la idea, abrir el espacio para poder después participar y compartir con vosotros cualquier iniciativa en el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Gracias por tu reflexión. La verdad es que es importante que las pymes pues invirtamos esfuerzos y recursos en buscar ser más saludables y sostenibles. Es cierto que a nivel de medios, igual las pymes, pues pasamos desapercibidas, pero la actualidad nos está demostrando la fuerza que tenemos, ¿no?
no hay más que ver la huelga de los transportistas, que está secundada por básicamente autónomos y la que está montando en el país. Entonces, bueno, pues estoy de acuerdo contigo, René, en que, bueno, pues que las empresas tenemos que invertir en sostenibilidad, hacer esfuerzos y trabajar, ¿no? A continuación va a hablar Ángel Vidal. Ángel Vidal es gerente de Proton Electrónica. Es una persona que es muy activa en esto de la promoción de la seguridad, la empresa saludable, la empresa sostenible. Tiene numerosos reconocimientos, 2 de ellos a las buenas prácticas por parte de la Agencia de Salud Europea. Y nos va a hablar de seguridad, salud y excelencia empresarial. Así que, Ángel, cuando quieras, pues adelante. Tienes que activar el micrófono, Ángel. Ángel, perdona, activa el micrófono, por favor. Ángel, ¿me oyes? Ángel. A ver, ahora sí se me escucha. Ahora sí. Ahora sí, no sé cómo lo he desactivado sin querer. Nada, no te preocupes, ya Bien, está. ¿la presentación se ve? Sí. Perfecto. Bueno, pues lo primero que suelo comentar yo en estos eventos es que soy un técnico electrónico. Yo no soy un profesional de la prevención de riesgos ni un experto en gestión empresarial. De manera que lo que os voy a presentar es simplemente el ejemplo de lo que hace una pequeña empresa como la nuestra. Nosotros pensamos que la seguridad y la salud en el trabajo depende fundamentalmente de lo que hacemos. Nosotros nos dedicamos al asesoramiento, comercialización, instalación y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos relacionados con la calidad y eficiencia eléctrica. Fundamentalmente estos aparatos que sirven para que cuando falla la energía eléctrica nos separen los quirófanos, los aeropuertos, los ordenadores. Prácticamente todas las empresas tienen uno instalado. También depende de quiénes somos, las personas y los recursos. Nosotros iniciamos nuestras actividades en Bilbao en 1981 y somos una micropyme de 6 personas, una empresa muy pequeñita. Y lo más importante es cómo queremos hacer nuestro trabajo, actitud y aptitud. Nosotros queremos hacerlo seguros, eficaces y eficientes, el sentido común que solemos comentar, ¿no? Para convertir nuestras buenas intenciones en unos resultados más predecibles, hemos ido obteniendo certificaciones pues, como la ISO 9001 de calidad, 14001 de medio ambiente, actualmente tenemos la 45001 de seguridad y salud en el trabajo, anteriormente teníamos la OSAS, somos una empresa saludable certificada y hemos obtenido varios premios, de los que destacan 2 premios de la Agencia Europea, un premio Salan y algunos premios en cuanto a empresas saludables. Para que una pequeña empresa deje de ser el patito feo y se transforme en un cisne, el primer paso es que la dirección crea en ello y encuentre una razón para hacerlo. Las estadísticas europeas dicen que la razón más habitual para que una dirección de una empresa se preocupe por la seguridad y salud del trabajador es cumplir requisitos legales. Cumplir requisitos legales se podría traducir pues porque no te metan un paquete o puedas acabar en la cárcel si tienes problemas. Mi razón principal es el miedo al día siguiente de un accidente grave. Somos una pequeña empresa, toda la mañana nos reunimos, las personas que somos, y a mí me costaría muchísimo explicar una mañana por qué una persona nos falta, porque ha tenido un accidente grave, porque no va a volver, porque le falta un miembro. Me costaría una barbaridad. De ser empresa, la cosa a la que más miedo le tengo es a esto. Y en particular, si pudiera pensar que ha habido algo que debería haber hecho y no se ha hecho. A pesar de que las pymes somos alérgicas al papeleo, hay que reconocer que un mínimo de gestión documentada, asumida como propia, y que sea algo práctico que nos facilite la tarea diaria, es necesario. Y en el caso de la seguridad y salud en el trabajo, el principio es redactar una política y consultar a los trabajadores. Los otros 2 pies que necesitamos es la participación. La participación, desde mi punto de vista, no es optativa.
Es necesario que un delegado o un trabajador voluntario, o si es necesario, como ocurrió en nuestro caso, establecer unos turnos. Cuando quise revisar cómo llevábamos la prevención en la empresa y certificar en OSAS para asegurar los resultados, nadie se presentó voluntario para ser delegado de prevención. No pudimos elegir un delegado de prevención porque no teníamos nadie que quisiera ser elegido. De manera que establecimos una figura que le llamamos enlace de prevención, que durante 6 meses ayudaría a la dirección en todo lo que tenía que ver con la prevención. Se había que elegir un calzado de seguridad, se había que revisar la evaluación de riesgos, y esto no era optativo. Empezamos por la persona con mayor antigüedad en la empresa, y también durante esos 6 meses le dimos formación para que estuviera capacitado para ser un enlace preventivo. Actualmente vienen a ser unas 60 horas, cuando nosotros empezamos eran 50, para que tuviera una formación adecuada. Cuando todas las personas de la empresa pasaron por su correspondiente turno, vieron que no era una responsabilidad de voy a tener un problema porque me estoy metiendo en un lío a ver si luego me van a culpar a mí, sí que tuvimos ya una persona que se presentó a delegado, en este caso a delegada de prevención, y actualmente tenemos una delegada de prevención. La seguridad y la salud no es una responsabilidad exclusiva de la dirección de las empresas. La formación es un pilar imprescindible, permanente y a todos los niveles. Mi opinión es que todos debemos estar formados como recursos preventivos, aunque luego no lleguemos a ejercer la labor formal de cuidar del trabajo de otras personas, pero sí estar capacitados para poder hacerlo de manera que puedas cuidar al menos de ti mismo. Entre 2008 y 2013 habíamos evolucionado, habíamos dejado de ser un patito feo en prevención, teníamos las certificaciones que queríamos obtener y que garantizaban una metodología, teníamos varios premios, entre los que destacan, como comentaba antes, los premios europeos. Fuimos la primera empresa de España en tener un premio europeo en prevención de seguridad y salud de la Agencia Europea, y de momento seguimos siendo la única empresa europea que tiene 2. Llegados a este nivel, pues pensamos, ¿no? Bueno, pues ya hemos terminado, ¿no? Tenemos la pared llena de diplomas, hemos conseguido tener unos buenos resultados, y la respuesta nos llegó en un evento en el que participamos pues, con Inspección de Trabajo, y en el que se iban a analizar los accidentes de trabajo. Y nos llamó mucho la atención este gráfico que hemos copiado, en el que Inspección de Trabajo, lo mismo que nosotros, resulta que al final se estaba centrando, no llegaba al 25% de los accidentes de trabajo, o sea, formalmente los traumáticos, que eran los objetos del estudio que estábamos analizando. Entonces, nosotros desde que la empresa se fundó en 1981 hemos tenido un único accidente relevante con baja de 1 semana, y fue un accidente de tráfico. Habían pasado entonces ya más de 20 años y no estábamos mal, ¿no? Pero este gráfico nos evidenció que habíamos dedicado nuestros esfuerzos, que es una cosa muy habitual en las empresas, únicamente al 24,51% de las causas de accidente. Estaba bastante claro que habíamos sentado las bases para evolucionar de una empresa segura y poder pasar a una empresa saludable, que es lo que nosotros queríamos, buscar el bienestar más allá de la ausencia de las lesiones y las enfermedades profesionales. Asumimos unos principios, la Declaración de Luxemburgo, y en el sistema de gestión integramos un modelo. En nuestro caso elegimos el modelo de AENOR, que en aquellos años era el modelo que estaba más definido. Ahora ya hay muchos más modelos y las empresas pueden buscar uno que se adapte bien a cada una de ellas, ¿no? Pero en nuestro caso el más integrable con las normas de calidad y demás que teníamos, pues era concretamente el de AENOR, ¿no? Este método está centrado en una metodología y aplicar buenas prácticas basadas en escenarios claves en los que se toman las acciones para mejorar los ambientes de trabajo. La primera es el ambiente físico, que como decíamos antes, es al que dedicamos casi todos los esfuerzos a las empresas, agentes químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y demás. El ambiente psicosocial recientemente ya ha tomado más consistencia y se le está prestando mucho más atención, pero cuando nosotros empezamos con esto hace más de 10 años, era un tema que estaba pues, bastante abandonado, ¿no? Cultura institucional, estilo de mando y control, conciliación, acoso. Más alejado todavía de la atención están temas como los recursos de salud, inactividad física, alimentación inadecuada, sustancias nocivas, salud mental, envejecimiento,
y más todavía la participación de la empresa en la comunidad, sobre todo cuando son pequeñas empresas como la nuestra, ¿no? Familia de los trabajadores, trasladar conocimientos a la comunidad, los aspectos ambientales. ¿En qué nos pusimos a trabajar nosotros? Pues dentro de lo que es el ambiente físico empezamos a cuidar la seguridad vial, a pesar de que el único accidente que hemos tenido en nuestra historia había sido un accidente de tráfico. Como prácticamente no tenemos ni multas, era un tema que teníamos pues bastante desatendido, no le habíamos prestado atención. Dimos formación en condiciones seguras y eficiente a nuestras personas, actualizamos completamente los vehículos y les hemos dotado de toda la seguridad que nos podemos pagar, ABS, aire acondicionado, todo lo que sea disponible. Llevamos un mantenimiento recomendado por el fabricante y además hacemos una revisión interna mensual de los vehículos en las que cuidamos detalles como los limpiaparabrisas, los extintores, los neumáticos, los botiquines. Hay un listado de chequeo que se lleva todos los meses y como la jornada de hoy es muy breve, pues no puedo entrar mucho en los detalles. Si alguien tuviera interés, pues ya lo comentaríamos. Tuvimos una tesis de buenas prácticas en seguridad vial y movilidad segura en 2019 por parte de Innovavide. Este es el único premio que nos han dado al que no nos hemos presentado, porque nos pidieron participar en un evento en el que las empresas que tenían unas prácticas de seguridad y salud en general más o menos acreditadas, contásemos qué es lo que hacíamos en cuanto a seguridad vial. Nosotros rellenamos los cuestionarios que nos pidieron para comparar con lo que hacían otras empresas y nos acabaron dando un premio que, como digo, no nos habíamos presentado. Hemos mejorado nuestro orden y limpieza, nos gustan muchísimo las 5 S, facilitan mucho el trabajo diario, la higiene y el orden y la seguridad en el trabajo incluso. Obtuvimos un diploma de plata de Euskalit, que la Fundación Vasca para la Calidad en 2015. En el ambiente psicosocial hicimos una evaluación en 2014, otra en 2018 y nos tocará este año que ya ha pasado un poco el tema de la pandemia el hacer una más. Hicimos una encuesta psicosocial para el Instituto en 2015 muy completa, mucho más completa que las evaluaciones psicosociales que habitualmente hacemos las pequeñas empresas, en las que yo he hecho en falta que muchas de las preguntas que nos hacen son como muy subjetivas, ¿no? Del estilo de ¿piensa usted que debería estar en casa cuidando de sus hijos cuando está trabajando? Este tipo de cuestiones difíciles de contestar. En cambio, la encuesta psicosocial que hicimos en 2015 era muy minuciosa y concreta en cuanto a cuántas horas dedica usted a la formación de los trabajadores, cómo organiza las jornadas laborales, cómo hace para conciliar. Era una cosa más concreta. Tuvimos un buen resultado en la misma. Hemos adecuado la organización del trabajo a las características particulares y variables con el tiempo de nuestras personas. Envejecimiento, condición física, habilidades, preferencias, conciliación, situación psicosocial. En lo más de 25 años que llevamos trabajando juntos, alguna de las personas en nuestra empresa nos ha dado tiempo pues, para casarnos, tener hijos, divorciarnos. Antes cuidábamos a los hijos, ahora cuidamos a los padres. Las vacaciones y los horarios han ido cambiando, las necesidades con el paso del tiempo y nos hemos ido adaptando a ellas, ¿no? He mejorado la gestión porque, como os comentaba, pues yo soy un técnico electrónico. Cuando acabé el servicio militar, la empresa a la que volví a trabajar había cerrado. Empecé de autónomo. Cuando no tuve trabajo suficiente, sin quererlo, me convertí en empresario, contraté a una persona y bueno, pues ya sabemos lo que eso te complica la vida, ¿no? Tuve que aprender a gestionar una empresa. Obtuvimos un diploma en la gestión avanzada con Euskalit en el 2015 y un reconocimiento de plata en el 2019. En el tema de recursos de salud hemos instalado un espacio cardiosaludable con un desfibrilador. Hemos aprendido a utilizarlo, cualquier persona de la empresa sabría utilizarlo, lo usamos en los simulacros. Hemos visto antes que los problemas cardiovasculares en el trabajo eran una parte importante de los accidentes laborales y además de los más graves, y hemos visto también que normalmente es un tema al que no se le presta ninguna atención. El desfibrilador que nosotros tenemos es el único que sigue habiendo en toda nuestra zona de pabellones. Está geolocalizado. Protección Civil sabe que lo tenemos y sabe que podríamos usarlo si fuera necesario. Hola, lo lleva al médico.
Porque En cuanto a hábitos saludables, nosotros no tenemos sitio ni recursos como otras empresas más grandes pues para tener un polideportivo, ¿no? A veces vas a eventos en los que las empresas grandes exponen sus prácticas y vienes deslumbrado pensando que esto no es para mí, esto no es para una pyme. Si estos señores tienen aquí una sala de relajación que es más grande que mi empresa entera, ¿no? Pero sí hay pequeñas cosas que se pueden hacer. En nuestro caso, para promocionar el deporte, hemos asignado un límite de 100 euros al mes por persona contra un justificante. Lo único que tienes que hacer es traer tu ticket del polideportivo, del gimnasio, cerca de casa, cerca del trabajo, lo que te convenga. Si has decidido comprarte una bicicleta, pues lo prorratearemos para que lo tengas. Y aprovecharé, no sé cómo andaré de tiempo, pero aprovecharé para hacer una anécdota curiosa en este sentido, ¿no? Porque creo que a veces las empresas tenemos que trabajar más en crear entornos que en centrarnos en objetivos absolutos. Nosotros teníamos una única persona en la empresa que fumaba y no podían llenar la empresa de carteles no fumes porque aquello sería casi un acoso, ¿no? A la única persona que fumaba. Pero esta persona resulta que tenía un pueblo al que va los fines de semana y se le ocurrió que una bicicleta le podría ir bien para el tema de hacer los recados y demás, ¿no? Y como además la empresa tenía esta promoción, pues decidió comprarse una bicicleta y prorratearla. No tardó en darse cuenta que la bicicleta y el tabaco no se llevaban muy bien y acabó ganando la bicicleta. Y la única persona que fumaba en la empresa ya no fuma, pero no era un objetivo directo de la empresa decir vamos a conseguir que esta persona deje fumar. Sin embargo, de una manera indirecta se ha conseguido. Tenemos fruta en el trabajo y yogures y otras cosas, es una cosa que ahora está muy típica. En cuanto a la asistencia médica, hemos mejorado la vigilancia de la salud. Hablamos con nuestro servicio de prevención. Esto es una práctica que aprendimos de otra empresa, concretamente del puerto de Bilbao. Y hemos incorporado marcadores en función de la edad, el género y las características peculiares particulares de nuestras personas, de tipo tumoral o dependiendo de lo que nos recomendó el servicio médico que podía convenir para cada edad. Proporcionamos a nuestras personas un seguro médico de alta gama que incluye prestaciones dentales. Y en temas de participación de la comunidad, pues nosotros tenemos dificultades, como todas las pymes, para patrocinar equipos ciclistas o participar con los ayuntamientos en grandes eventos, pero sí podemos hacer lo que estamos haciendo ahora, o sea, compartir las prácticas, visitar otras empresas para ver qué es lo que hacen y abrir la nuestra cuando otra empresa quiere venir a ver cómo hacemos las cosas. Acogemos estudiantes en prácticas y cuidamos mucho nuestra responsabilidad social y el medio ambiente. Todos nuestros residuos son segregados y se depositan en centros autorizados y tenemos todo un sistema de todo lo que nos pide la ISO en cuanto a vigilancia de los consumos de agua, energía y demás. ¿Qué resultados hemos obtenido? Hemos recuperado... Ángel, perdón, te quedan un par de minutos, ¿vale? Vale. Hemos recuperado la satisfacción de las personas en la empresa, mantenemos nuestra siniestralidad cero. Hemos mejorado en muchos, que iré muy rápido porque no nos da margen. Tenemos dificultades, estas cosas que tienen las grandes empresas como un plan estratégico de intervención psicosocial no lo tenemos. Lo que más nos duele es que a veces el trabajo nuestro por la seguridad de las personas es un trabajo hacia adentro, hacia nuestras personas. Nuestros jefes de compra no te contratan porque quiero trabajar con una empresa segura y saludable. Tenemos factores de éxito que antes ya los han adelantado. El liderazgo de la dirección hace que las cosas vayan muy deprisa. Necesitas seguridad antes de ser saludable. Conocemos nuestras personas a fondo. Y finalmente, para terminar ya, ¿cómo nos ha afectado el COVID? Pues nosotros no teníamos un plan de contingencia para pandemias y parece que otras empresas mucho más grandes tampoco, ¿no? Pero sí teníamos medios para poder torear el asunto, como turnos de guardia, para atender urgencias en instalaciones, medios instalados para realizar teletrabajo, que no los instalamos por COVID, los instalamos para poder coordinar y conciliar familiarmente, ¿no? Teníamos todos los medios, de manera que el COVID no nos ha afectado prácticamente nada, a pesar de que los medios eran para otra cosa. Y para finalizar, pues creo que una pequeña empresa como nosotros puede competir. El corazón de una micropyme puede competir con el cerebro de las grandes empresas y ahora los objetivos de desarrollo sostenibles están muy en boca de todo el mundo
Pero nosotros ya en el 2018 estábamos como ejemplo de buenas prácticas haciendo compañía pues, a gente como Inditex, a Mediamar, a Repsol, y nosotros nos centramos concretamente en el objetivo 8, que es el trabajo decente, y desde luego para ser un trabajo decente primero tiene que ser un trabajo seguro. Muchas gracias a todos. Vale, Ángel, pues muchas gracias por tu intervención. Yo me quedo con varias cosas, con liderazgo, con aptitud, con actitud, y luego me ha chocado el programa que tenéis de dar 100 euros para el deporte, porque al final, oye, si sois 6 empleados y 6 por 100 son 600 por 12 meses, es una inversión bastante, ¿eh? Es una inversión, sí. Así que para una micropyme, la verdad es que está muy bien. Antes, mira, me he saltado el orden de la jornada porque me he pasado de Federico Mayor Zaragoza. Fijaros a quién me he dejado. Ya me he dado cuenta. Nada, me he dejado. Pero bueno, no hay problema. A nadie conocido me he dejado. Pero bueno, con la ilusión de escucharos a todos, pues he pasado por encima. Federico no va a estar aquí como ponente, pero sí que tenemos un mensaje que nos dejó grabado. Así que, Mónica, cuando puedas, me lo pones, por favor. ¿Lo escucháis? No, yo no. No, no se oye. Un segundo. Tienes que darle a escuchar vídeos en configuración. En configuración, no sé si lo veis, pero no aparece eso que tú dices. Sí, pues tiene que salir. No, aquí no. No, digo la persona que lo ha puesto el vídeo. La persona que está compartiendo el vídeo tiene que poner en configuración, escuchar vídeos externos o algo así sale. A ver, un segundo. No sé si es por estar grabando, a lo mejor. Mónica, pero estás mirando la configuración de YouTube. Sí, Tienes sí. que meterte a la No, la configuración configuración de Zoom. de Zoom, Zoom. claro. Estás Sí. enredando la de YouTube. Tenemos que cambiar en la historia. He puesto compartir Potencialmente sonido, ¿eh? irreversibles, Sí, exacto, Sí. compartir que sonido. tenemos que Pero no lo cambiar escucháis. muchos Sí, ahora de sí. los Ahora sí. presentes Ahora sí. paradigmas y pensar Lo pongo hacia atrás. necesario. Hoy es necesario que, a la vista sobre todo de amenazas por primera vez en la historia potencialmente irreversibles, que tenemos que cambiar muchos de los presentes paradigmas y pensar en que sí, hay soluciones y que estas soluciones se basan precisamente en el conocimiento de la realidad. Se basan en que gracias precisamente al conocimiento podemos anticiparnos, podemos prevenir y sobre todo tenemos una facultad que es la facultad característica, distintiva de la especie humana. Cada ser humano único e igual en dignidad, capaz de crear, qué maravilla. Pues esto, que a través de esta organización global, Mieses, lo que fomenta es esto, es decir, no nos rindamos, no pensemos que todo tiene que ser como ha sido en el pasado, sino que es
la posibilidad existe de crear, de realizar un diseño nuevo para el futuro. Yo siempre pienso en estos aprendizajes que, según la comisión presidida por Jacques Delors, que nombré en el año 1992 para que nos hiciera un informe sobre la educación en el siglo XXI. Y Jacques Delors, al final de esto, hizo aquel informe en que decía aprender a ser. Lo más importante es aprender a ser persona humana. Segundo, aprender a conocer. No a informarse, no. A saber que la información hay que comprobar su veracidad y después, una vez convertida en conocimiento, nos permite hacer, aprender a hacer. Aprender a vivir juntos, muy importante. Yo añadí aprender a emprender, porque creo que es fundamental que aprendamos a emprender. Yo recuerdo cuando llegué a Oxford en el año 1966 para trabajar con el profesor Hans Krebs, que ponía en el emblema de Oxford, ponía una frase de Horacio, sapere aude, atrévete a saber. Pues bien, al cabo de un tiempo pensé que era muy importante atreverse a saber, pero que era tan importante o más saber atreverse. Porque si no nos atrevemos, si claudicamos, entonces es cuando ya los problemas no tienen solución. Y ahora, precisamente ante fenómenos potencialmente irreversibles, tenemos que crear, tenemos que inventar un futuro distinto. 5 años del movimiento Mises Global para fomentar en las empresas, sobre todo en las pymes, estos sentimientos que son absolutamente necesarios para que haya una mejora social, una innovación empresarial y que haya sobre todo hoy un comportamiento que permita en todo el mundo, pero empezando por los lugares donde la situación ecológica está peor, tenemos que procurar un desarrollo que esté de acuerdo con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por eso, para mí, en estos 5 años, es una gran satisfacción felicitar a Manel Bestatren, decirle que es muy importante el movimiento que está fomentando y que ahora tenemos todos, y me complace mucho presentarlo, que favorecer, inventar otro futuro. Las actuales tendencias no son buenas. Tenemos ahora, y sobre todo los empresarios, tienen que favorecer un futuro que sea, desde un punto de vista social y desde un punto de vista ecológico, muy satisfactorio. Muy bien, pues después del mensaje de Federico Mayor Zaragoza, le doy la palabra a Patxi Sustacha. Patxi Sustacha es el fundador, creador y director de Titán Ecosostenible, que es una empresa especializada en fabricación y venta de films sostenibles de origen vegetal. Patxi, cuando quieras, adelante. Gracias, Héctor. Bueno, como ha dicho, mi nombre es Patxi. A mí no me conocéis, yo soy nuevo en este foro. Pues bueno, os traslado en un principio la actividad que nosotros tenemos muy brevemente para pasar a la idea es trasladar lo que es el Pacto Verde Europeo en la relación con la eliminación de plásticos. Nosotros somos una empresa que ha nacido hace poco, ya que las alternativas o el valor añadido que proponemos tecnológicamente es muy reciente. Y nosotros pues hemos nacido al calor de una inercia legal y una inercia social hacia la eliminación de plásticos. Tomamos la decisión de centrarnos en un producto como es el film compostable. Un film compostable no es más que un plástico, una película, que mecanizado pues da diferentes tipos de productos.
y afrontamos el reto de dirigirnos a una cuota de mercado que en España es pequeñita, pero que su tendencia es a crecer, como por ejemplo podemos ver las cuotas de mercado que tienen en Alemania o en Francia, ¿no? Luego, evidentemente, nos pilló la pandemia de por medio y todo eso, todas esas planes y estrategias pues se nos fueron al garete como a casi todos. Pero bueno, pasado ese tiempo, aquí estamos en la misma situación de antes de la pandemia. Bueno, voy a poner la presentación. Que como figuraba en la jornada es bioplásticos, monouso y sostenibilidad. Como venía diciendo, nuestra empresa concretamente a lo que se dedica es a sustituir polietilenos y polipropilenos por alternativas sostenibles, esto es, alternativas compostables. He de decir que no todos los plásticos son sustituibles, ya que las propiedades físicas, propiedades mecánicas y ópticas que tienen los materiales compostables, es decir, aquellos productos que son de origen vegetal, no tienen la capacidad de sustituir los plásticos convencionales, no todos. En un principio, la presentación se basa sobre materiales monouso. La propia palabra define lo que significa monouso. Es un artículo, un material que está destinado a usar y tirar. No obstante, un ciudadano puede tomar también la decisión de reutilizar de forma indefinida ese material, ¿no? Un ejemplo pues, puede ser una botella de plástico que yo pues, la relleno y sigo bebiendo de esa misma botella, ¿no? Y ya sabré yo cuando decido tirar esa botella a reciclar o decido seguir reutilizándola. Nuestra empresa es bastante innovadora, trabaja en un canal B2B. Esto significa, yo suelo decir que no somos vendedores de catálogo. Es decir, a veces la gente me dice, pues pásame el catálogo de los productos que tienes. Digo, no, nosotros nos vamos un poquito más allá. Consideramos que las empresas generalmente necesitan ayuda para trasladar y para sustituir producto, porque realmente hoy en día no hay excesivo conocimiento ni sobre la palabra biodegradable, ni sobre la palabra compostable, ni sobre lo que se puede verdaderamente eliminar y los propósitos de uso que tienen los materiales compostables. Nosotros trabajamos lógicamente bajo un estándar europeo que más adelante voy a presentar. Centrándonos en el Pacto Verde Europeo y en lo que se basa en lo que es una industria sostenible, pues nos encontramos con determinados ámbitos de actuación relacionados con el producto que estamos comentando, y están relacionados con tres cosas fundamentalmente: alimentos y envases, residuos y plásticos. Pero en realidad pues hay otros ámbitos de actuación en el Pacto Verde Europeo, pero estos son los que tienen una trazabilidad con los materiales compostables, las alternativas al plástico. Respecto a alimentos y envases, lo que propone la Unión Europea en sus estrategias básicamente es reducir y sustituir envases, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la reducción puede venir dada en una empresa con una actuación tan sencillita como es eliminar de sus máquinas una botella de plástico y proporcionar a los trabajadores una botella de metal que sea reutilizable. Eso es una actuación que está en el marco del Pacto Verde Europeo que reduce plástico. Una actuación que sustituye plástico puede ser, por ejemplo, pues que una empresa coja sus bolsas de plástico convencional y las cambie por unas bolsas compostables. En este sentido, ya vamos hilando que dentro de las estrategias de la Unión Europea para conseguir estas reducciones también está la legislación sobre las prohibiciones de bolsas y otras legislaciones que impactan sobre el plástico convencional, metiéndole un impuesto y por lo tanto haciéndolo menos atractivo al mercado. Respecto a los residuos, es otro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea, estaría lo que se llama la economía circular. Es decir, hay que favorecer que el ciudadano tire casi todos sus desechos lo máximo posible al contenedor donde éste se va a revalorizar. Es decir, pasemos de tirar al contenedor de resto casi todos nuestros desechos y utilicemos los otros contenedores que hay. En este sentido,
En España, por poner un ejemplo, nos encontramos con que en cada comunidad autónoma hay contenedores diferentes. Me he explicado mal, no me refiero a que diferentes, que un mismo contenedor sea diferente en un lugar. Me refiero a que en no todos los lugares de las comunidades autónomas de España está, por ejemplo, el contenedor orgánico donde se desechan los residuos orgánicos, ¿de acuerdo? Entonces, este contenedor que tiene como destino convertir el desecho orgánico en compost, revalorizarlo, pues hay comunidades autónomas donde ni saben que existe esa posibilidad. Las estrategias de la Unión Europea están en que obligar a todos los Estados miembros en que se pongan este tipo de contenedores. Así como, por ejemplo, fomentar el etiquetado mediante una regulación, que es algo fundamental, y dar formación o información a todos los ciudadanos para que de la lectura del producto, del envase o del plástico que tengan en la mano, sepan a qué contenedor desecharlo. Esto de la economía circular es base, es una de las cosas que nosotros como empresa más aconsejamos al empresario que nos compra. Generalmente las empresas que nos compran se centran en la sustitución del producto, el atractivo que les parece de cara a sus clientes la sustitución de este producto, es lo que se llama marketing verde, pero no caen en la cuenta de lo importante que es, lo sensible que es ese producto hacia su cliente, ¿verdad? Y por lo tanto lo importante que es meterlo en la economía circular. Por poneros un ejemplo, nosotros hicimos un producto que es la cinta de balizar compostable, que la tengo aquí y la enseño, yo no sé si la veis, ¿la veis? Sí. Sí. Bueno, pues una cinta de balizar que tiene el mismo propósito de uso que la convencional, pero es compostable. Nos la compra muchos ayuntamientos y empresas, pero yo les digo, oye, ¿y cómo vais a hacer la recogida de este producto? Pues tendréis que meterlo en una bolsita compostable para desecharlo al contenedor adecuado. Ah, pues no habíamos caído en eso. Entonces nosotros ayudamos a que se cierre el ciclo, ¿verdad? El siguiente ámbito de actuación ya es un ámbito de actuación completo sobre la reducción de plásticos y entonces aquí lo que nos encontramos es que la Unión Europea ya ha mandado directivas de obligatorio cumplimiento en donde se elimina algunos plásticos, ¿verdad? Y en este caso nos referimos, pues, por ejemplo, a aquellos que en un estudio previo que se hizo se encontró en el mar como algo bastante, vamos a decir, exagerado. Entonces, en el mar se encontraron unos plásticos que tenían un denominador común, como son muchas vajillas, pajitas, platos, tenedores, y estos son perfectamente sustituibles por otras alternativas de origen vegetal y por lo tanto compostables. Y entonces se legisló para eliminar estos y sustituirlos por los otros. Bien, es cierto que la pandemia ha ido retrasando su aplicación, porque la pandemia en realidad ha ido retrasando todo. El problema de los plásticos, ni qué decir, sobre todo no es que queden feos y que se vean en el monte o en el mar, sino además los microplásticos que ya entran en la cadena de alimentación y puede generar verdaderos problemas. Y además el plástico tiene una tendencia a crecer, es decir, la sociedad cada vez consume más plástico, con lo cual había que actuar en este tema. En la presentación que pongo ya detallo unas concreciones de objetivos para el año 2025 y en este sentido nosotros contactamos con empresas, vamos a decir, de perfil grande que quieren cumplir con estos objetivos y nos dicen que les ayudemos. Nosotros, lógicamente, les preguntamos qué plásticos utilizan y cuáles pueden ser sustituidos y cuáles no. Me gustaría trasladar algunos conceptos que son bueno, pues unos keywords de mercado muy típicos. Y uno de ellos es la diferencia entre algo biodegradable y algo compostable. La palabra biodegradable es una palabra que todo el mercado generalmente nos mira a nosotros. Es que quiero un producto que sea biodegradable. Bueno, esta palabra en este sector no nos gusta. Realmente biodegradable es algo que la naturaleza tiene capacidad, tiene agentes para disolverlo e incorporarlo en la propia naturaleza. El problema es el tiempo, es decir, el factor tiempo es determinante para que algo biodegradable sea sostenible o no. Y evidentemente muchos de los desechos que genera el ser humano, y que es una cantidad enorme, como su fase de degradación natural es muy larga en el tiempo, no es sostenible.
y abajo os pongo, por ejemplo, el que nos ocupa, que el plástico se biodegrada entre 150 y 1000 años. El fastidio del plástico es que en esa fase de degradación genera los microplásticos que todos conocemos, con lo cual es todavía peor. Sin embargo, ¿qué significa compostable? Pues bien, compostable es una palabra que lo que se refiere es a un estándar. Es decir, un estándar todos sabemos lo importante que es, porque un estándar te dice de qué manera se debe de funcionar y además lo amplía, es el mismo lenguaje en este caso para toda la Unión Europea. Un producto compostable es aquel producto que mediante un tratamiento artificial muy sencillito, el material que significa o que está fabricado bajo un estándar compostable tiene la capacidad de degradarse en menos de 6 meses y convertirse en este caso, dióxido de carbono, agua y biomasa. Es decir, el residuo que deja no es contaminante. Y en este sentido, lo será tanto el film, o en este caso el bioplástico, ¿verdad?, es compostable, como por ejemplo la tinta, que ahí tenía a mi compañera también de jornada que va a hablar sobre las tintas que no son químicas. Las tintas impresas en los materiales, en los films compostables, también son compostables. Si no, no tendría el producto esta certificación. Vamos a pasar un poquito, vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver que dentro del producto compostable o de la palabra biodegradable nos encontramos con lo que son los materiales de origen biobasado y materiales de origen fósil. Generalmente el mercado nos viene a nosotros diciendo, es que yo quiero un material que sea de maíz o que sea de patata. Bueno, pues estos keywords son incorrectos y realmente lo que la gente ha oído es que los bioplásticos tienen un origen biobasado. Esto significa que tiene un origen vegetal. Y es cierto, pero no del todo. Es decir, un producto compostable requiere de una serie de características para que cumpla con su cometido y esas características no siempre se pueden cumplir con 100% de material de origen vegetal. Entonces, en este eje que he puesto de abscisas y coordenadas, en la parte de arriba he tratado de poner unos ejemplos de materiales biobasados, es decir, que son de origen vegetal, y en la parte de abajo unos materiales de origen fósiles. Pero en la derecha nos encontramos que algunos de los de origen fósil son también compostables y en la izquierda nos encontramos con los que algunos materiales de origen vegetal no son compostables, solo son biodegradables. Un ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en la madera. La madera es un material de origen biobasado, material de origen vegetal, pero no tiene un tratamiento compostable. Si yo lo meto en una planta de compostaje, no soy capaz de reducirlo a la nada en 6 meses. ¿De acuerdo? Y un ejemplo, por ejemplo, de producto de origen fósil que es compostable es este. Nos encontramos con un film que tiene un propósito de uso de cubrir una barqueta. Este film tiene unas características, unos rangos térmicos que hace que sea imposible que un material de origen vegetal los cumpla. Es decir, que este film es horneable y microondable. Y lo que se consigue es que esta barqueta, que sustituye a una cantidad enorme de barquetas que se encuentran en el mercado, sea totalmente compostable. Y el usuario que la compra, una vez que consume lo que hay dentro, evidentemente lo puede utilizar para calentar con el propio film, porque para eso está diseñado, pues una vez que lo use, lo puede tirar a un único contenedor, ¿de acuerdo? Que sería en este caso el contenedor orgánico, para revalorizar totalmente este producto y que no acabe en el contenedor de resto. Pachi, te quedan 2 minutos. Sí, termino ya, Aitor. Muy vale. Bien. Y finalmente, deciros que dentro de las directivas europeas, lógicamente, hay unas certificadoras, unas empresas que certifican que el producto cumple con la normativa 13432. En este sentido, en la Unión Europea, la certificación más típica, más convencional, es la que se denomina el TÜV Austria, que tiene sellos, como veis en la hoja que os he puesto, a la derecha abajo, en este caso es un TÜV Austria industrial,
significa que el sistema de compostaje certificado es el industrial. Hay otros sistemas de compostaje certificado como puede ser el home compost, que se utiliza mucho en el centro de Europa. Y esto, de alguna manera, las empresas que trabajamos en este tipo de productos, llevamos nuestros productos para que nos los certifiquen y así generar confianza en el mercado. Y con esto, Aitor, ya he terminado. Muy bien, Pachi, muchas gracias. Yo me quedo con la explicación sobre lo que es biodegradable y compostable. Y además, mira, te auguro y te deseo un gran éxito porque necesitamos muchas empresas como la tuya, que la tuya funcione muy bien, porque la verdad es que esto, el tema de los plásticos, es un problema gordo. Vamos a continuar con Lola Valenzuela. Lola Valenzuela es la directora del Salón de Belleza Valenzuela, experta en cosmética orgánica. En 2010 apostó por una peluquería con técnicas saludables y ha sido reconocida o galardonada por sus buenas prácticas por la Agencia Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Así que, Lola, cuando quieras, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes, no me veo. A ver, Lola, la presentación la vemos, ¿eh? O sea, que va todo normal. Vale, perfecto. Vale, así, muy bien. Bueno, buenas tardes, soy Lola, directora de un salón en Bilbao. Llevamos 32 años trabajando y bueno, hace como entre 10 y 12 años decidí hacer un cambio en mi salón. Yo vengo de una peluquería tradicional, pero bueno, entre que yo empecé a tener problemas endocrinos, de enfermedades autoinmunes, y luego tuve una persona con alergias en el salón que tuvo que dejar de trabajar, una chavala jovencita, pues bueno, empecé un poco a remover mi cabeza y a buscar. Y bueno, pues cuando aquello casi no había nada natural, pero bueno, empecé a trabajar los barros que venían de la India preparados y bueno, pues empecé a hacer mis pinitos, ¿no? Y empecé a cambiar de marca de productos y bueno, pues poco a poco fui estudiando, fui buscando hasta que, bueno, pues encontré a Esther y gracias a ella, bueno, pues conocimos lo que es el mundo totalmente vegetal a nivel de plantas para el cabello y cambiamos la filosofía del salón. Por supuesto con mi equipo, preparando a mi equipo y mentalizándoles de que, bueno, de que había otra forma de trabajar y si no era posible eliminar el 100% de los tóxicos que hay en un salón, pues sí, por lo menos minimizar todo lo más posible. Y bueno, y así empezamos la andadura. Empezamos con Esther y hasta el día de hoy y aquí seguimos. Y eso, bueno, pues esa es un poquito mi historia, mi trayectoria profesional. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de las PSS, que es de lo que nos ocupa hoy un poquito el tema, ¿no? De cómo una peluquería química puede llegar a ser una peluquería saludable y sostenible. Para ello, pues bueno, pues hay que formarse y hay que hacer mucho, a tener gente detrás que nos apoye y que nos ayude a visionar todo esto, ¿no? Porque es un poco complicado en el día a día del salón de mentalizar al público, de mentalizar a la gente, pero bueno, poco a poco ya se va consiguiendo. Y bueno, pues quería un poco comentaros un poco qué es lo que nos llevó al cambio, ¿no? A los cambios de una peluquería saludable. Es ver que al final todos los días nos sometemos a un montón de sustancias químicas peligrosas y que en nuestro caso, más en concreto en la peluquería, pero bueno, lo que es cualquier persona, se encuentra con unas sustancias químicas peligrosas diariamente que se acumulan en nuestro cuerpo y pasan al torrente sanguíneo, lógicamente. Estas sustancias que tenemos a diario pues están en las cremas que nos damos, en el champú que utilizamos, en los geles para el cabello que nos damos, en la crema de sol, en las barras labiales, en todo. Al final, todo lo que estamos utilizando, todo tiene sustancias químicas peligrosas y eso pues al final es un problema. Aproximadamente consumimos unos 12 cosméticos diarios en el caso de la mujer y la mitad en el hombre. Y en ese caso 160 sustancias químicas peligrosas, con lo cual es un dato muy a tener en cuenta.
¿Qué pasa con estas sustancias que nos vamos aplicando día a día? Pues esas sustancias se van acumulando en nuestro cuerpo a través de nuestra piel, pasan a nuestro torrente sanguíneo y ahí nos provocan pues, un montón de problemas, sobre todo que la mayoría tienen, o en gran parte de la mayoría de los productos tienen disruptores endocrinos. ¿Qué pasa con estos destructores? Pues que nos minimizan muchísimo lo que es el poder luchar nuestro cuerpo, nuestro sistema autoinmune con todo lo que tenemos a nivel externo. Entonces nos provoca muchísimas enfermedades, como puede ser el cáncer, como puede ser pues cualquier enfermedad autoinmune, como en el caso mío, que tengo tiroiditis autoinmune. Está apareciendo una enfermedad nueva, sobre todo en los peluqueros y en las personas que se dedican al trabajo de limpieza, que se llama el síndrome de hipersensibilidad química, y es debido a toda esta acumulación de tóxicos que se van quedando en nuestro cuerpo y son muy difíciles de eliminar. Y bueno, pues todos estos productos químicos, para que os hagáis una idea, de 150.000 sustancias que se utilizan, pues 8.000 están utilizadas en cosmética. Por lo tanto, creo que tenemos una labor muy importante de minimizar esto por parte de nosotros como profesionales. Sí que os voy a comentar que ahora actualmente son 48.200 salones de peluquería en España, de los cuales un 97%, o sea, la mayoría, están trabajando la peluquería tradicional, la peluquería con productos químicos. En su salón no se cuestionan nada más de lo que hay en el mercado para comprar tintura tradicional, para dejar el pelo de colores y siguen trabajando con producto químico y no tienen todavía una conciencia ecológica. Claro, esos llevan muchísimos productos peligrosos. Solamente un 7% de las peluquerías utilizan una cosmética orgánica. La cosmética orgánica sigue teniendo parte química, lo que pasa es que no utilizan derivados de petróleo ni utilizan siliconas, pero sí que sigue habiendo ahí unos residuos químicos. Por lo tanto, seguimos, por muy poco desecho que queramos echar los salones de peluquería saludables y sostenibles, hay un mínimo que tenemos que utilizar, porque en el salón hay servicios que tenemos que hacer, aunque sean muy poquitos. Normalmente, las peluquerías saludables y sostenibles, que somos un 4% del total de los salones en España, procuramos utilizar máximo un 10% de lo que tenemos en el salón. El resto, un 90% utilizamos sustancias vegetales y cada día estamos implementándonos y formándonos y buscando sustituciones y productos de un 100% vegetal para no producir esos residuos. En los residuos marinos que vamos expulsando con todos nuestros cosméticos, se encuentran pues, unas sustancias que ya todos conocemos, como son el formaldehído, como son los ftalatos, como son los restos de plásticos, el IMEA y el DEA, que son sustitutivos del amoníaco, el aluminio, parabenos, parafinas, perfumes, colorantes sintéticos, todo eso, que es lo que forman y están dentro de nuestros cosméticos que utilizamos a diario, van al resto de los mares. Y bueno, pues dentro del 4% de los salones saludables y sostenibles que estamos, nació la red nacional, la red PSS, y se creó por medio de Esther Martí. Esther Martí fue una peluquera, una experta colorista, que en el año 2009 tuvo problemas de alergia, de asma alérgica. Tuvo que dejar de trabajar, tuvo que dejarles la peluquería, lo que más le gustaba. Y bueno, pues empezó a desarrollar una forma de poder ayudar al peluquero a trabajar con salud. Entonces ella fue luchando, fue buscando hasta encontrar las plantas con las que hoy trabaja. Y ella fue la promotora de, pues eso, de quitarnos el máximo de químico en el salón y quitar todos estos cócteles que se utilizan. A partir del 2014 empezó a dar formaciones, empezó a visitar salones y a mentalizarnos un poquito de la importancia, ¿no?
Y ya en el 2018 nació la Red de Peluquerías Saludables y Sostenibles, que somos peluqueras que en su día éramos a nivel nacional, era una red nacional, que bueno, estábamos repartidas un poquito por toda España. Y ya en el año 2019 pues llegamos a obtener el galardón europeo por las buenas prácticas en el trabajo por la sustitución de sustancias químicas por naturales. Y a raíz del 2019 fue cuando la red se hizo internacional, porque ya empezó a sumarse a la red gente de Noruega, de Francia, de Perú, de Venezuela, de Costa Rica, de Uruguay. Entonces ahora podemos decir que bueno, que ya esta red es internacional. Poquito a poco vamos creciendo y vamos sumando cada día más. Y bueno, pues vamos a ver cuál es, en qué se basa una peluquería saludable y sostenible. Vamos a ver un poquito qué es lo que hace una peluquería saludable y sostenible. Solo trabajamos con cosméticos fabricados en Europa. Yo, por ejemplo, en mi caso en concreto, la mayoría del producto que trabajo es planta, la planta mixtura y los champús vegetales de mixtura. Y luego trabajo con una firma española, un laboratorio de autor pequeñito que cuida muchísimo el producto y los componentes de los productos. Y muy poquito europeo, pero muy poquito. Pero bueno, ese es el paso a paso que vamos dando, luchando con todo lo que va saliendo en el mercado y vamos intentando pues, conseguir pues, lo más sano posible dentro de nuestras posibilidades. Nos mueve muchísimo la salud de las personas y del planeta, por lo tanto es lo que al final estamos haciendo esa labor, ¿no? De intentar que la gente pueda ponerse guapa pero con salud, no tocar su cuero cabelludo con toxicidades, educarles para que se den cuenta de que todo eso está haciendo mucho mal a su cuerpo. Entonces intentamos pues, formarnos, divulgarnos y también organizar actividades entre nosotras. ¿Y cuál es el plan de acción que tenemos las peluquerías saludables? Cuando una peluquería quiere entrar a formar parte de las PSS, lo primero que tiene que hacer es una formación tanto de higiene vegetal como de color vegetal, como alimentación saludable. Tenemos cursos de alimentación saludable, por supuesto tenemos cursos de color vegetal casi semanalmente, sobre todo quitando épocas de verano. Lo demás tenemos todas las semanas prácticamente cursos online en el cual nos forman pues, desde aromaterapias, alimentación saludable, mindfulness, reciclado de desechos. Estamos continuamente en formación y en mentalización un poco de todas estas funciones, ¿no? que tenemos. Lola, disculpa, perdona, Lola, te quedan un par de minutos. Vale, venga, pues voy rapidita. ¿Cuál es el paso más importante? Pues concienciar a nuestros empleados y a nuestras clientas. Esas son las partes más importantes que tenemos dentro de nuestro trabajo. Y bueno, pues al final, ¿de qué se trata? Se trata de trabajar un 90% mínimo de producto vegetal, que es el color vegetal, el champú vegetal, de mixtura, los tratamientos de rituales vegetales, que nosotros también los trabajamos en el salón, y todas las PSPs, aceites vegetales y mantecas vegetales. Entonces, ese es nuestro máximo objetivo, el intentar quitar lo máximo de químicos y trabajar con esos productos. Yo afortunadamente puedo decir, y por experiencia propia, que se puede, que yo tengo mi salón prácticamente con un 95% de clientas con tintes vegetales. Y vamos, en mi salón no hay olores, en los salones PSP tampoco. Quitamos la desaparición de irritaciones de manos, problemas de dermatitis en la gente, en las chicas que están trabajando, nos desaparece el dolor de cabeza, problemas respiratorios, porque cuando sí que utilizamos algo químico, utilizamos mascarillas, no ahora por el COVID, sino anteriormente también. Entonces, bueno, pues un salón saludable pues al final tiene menos bajas laborales, tiene mejores servicios, más número de servicios, porque hay muchísima gente que necesita este servicio y hay muy poquitos salones todavía que estamos concienciados en este concepto.
Y nada más, deciros que me ha encantado poder representar al grupo, a la red de PSS. Y no sé si tenéis alguna duda, luego más adelante os podemos ayudar entre Esther y yo. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Muy interesante. Yo me voy a quedar con 2 datos y una reflexión personal. Uno de los datos es 160 agentes químicos peligrosos que se utilizan en las peluquerías convencionales. Otro dato es que solo el 4% de las peluquerías de España sois saludables. Necesitamos que esto crezca. Y luego, con la reflexión personal que me quedo, es que yo por lo menos me preocupo mucho del tema de la alimentación, del tema del deporte, y la verdad es que nunca le había dedicado una reflexión al tema de los productos químicos que utilizamos en el día a día, ¿no? Desodorantes, geles, champús. Todo. Y la verdad es que, claro, cuando has comentado que 8.000 de los productos químicos se utilizan en estos productos, pues dices, ostras, aquí hay mucho que pensar, ¿eh? Entonces me ha parecido muy interesante. Muchas gracias, Roda. A vosotros. A continuación, pues voy a presentar bueno, ya la conocéis la mayoría, Mónica Seara. Mónica Seara es fundadora de una consultora que se llama Manas, es el último fichaje y estelar fichaje del IFPRL, es experta en riesgos psicosociales y en empresa saludable. Así que, Mónica, pues te doy la palabra. Buenas tardes, gracias, Aitor. Bueno, pues voy a compartir pantalla y lo veis todos, me imagino, y así me permite. Vaya, un segundo. Lo típico, que se queda la barra bloqueada. Bueno, cuando quiera salir lo pondré en formato pantalla completa. Bueno, pues a mí me toca hablar un poco de la formación en salud y sostenibilidad, con lo cual todo lo que los anteriores compañeros han ido hablando, pues me facilita de cierto modo la presentación. Como ha dicho hace unos minutos Lola, lo primero que tienen que hacer las empresas para formar parte de esa red de empresas saludables o peluquerías es la formación, formarse. Entonces, vamos a hablar de lo importante que es para nosotros, pues la formación. Vamos a hablar de salud, pero básicamente es de cómo prevenimos, cómo mejoramos nuestra salud y cómo esto consigue que nuestras empresas sean más sostenibles. Voy a comenzar explicando, bueno, os pongo ahí los números de los últimos años sobre accidentes laborales, siniestralidad. ¿Por qué voy a incidir en esto? Pues básicamente porque por desconocimiento, por prisas muchas veces, apostamos poco por la formación en prevención y al final tenemos estos números, ¿no? Si veis ahí la evolución entre el 98 y el 21, pues los accidentes laborales en España siguen aumentando, tanto con baja como sin baja. Sigue habiendo muchos accidentes mortales, aunque el año pasado pues, ha disminuido un 0,4% respecto al 2020, pero sin embargo los accidentes en itinere, veis ahí que siguen subiendo y mucho. En total, la tasa de siniestralidad en España en el último año ha aumentado un 13,2%, ¿no? ¿Por qué aumenta? ¿No? Que sabemos cómo se producen estos accidentes, ¿no? Y tenemos ahí pues, estos 7 puntos de mayor a menor grado de personas afectadas, ¿no? El primer punto, infartos, derrames cerebrales y otras causas estrictamente naturales, que veis ahí que son 221 personas. Después accidentes de tráfico, quedar atrapado o aplastado, choques o golpes contra un objeto en movimiento, golpes sobre o contra el resultado de una caída del trabajador, ahogamiento de un líquido y otras causas. Si nos ponemos a reflexionar sobre qué lleva a estas causas de los accidentes y de la siniestralidad en España,
pues es fácil concluir que el estrés, las prisas, las conductas no seguras, el cansancio y la falta de formación pues son lo que hay un poco detrás de todo ello. Porque al final, voy a decir que si tuviésemos, podemos decir estrés o prisas, pero si tenemos formación en gestión del estrés, pues probablemente tampoco mejoremos mucho, tanto en el estrés como en gestionar esas prisas en otras circunstancias, ¿no? Y por qué no decirlo que las conductas no seguras pues es algo que la formación estrictamente va a mejorar, ¿no? Con todo ello, todas estas causas de las que os he hablado no son otra cosa que pues, riesgo psicosocial que influye directamente en la salud mental de las personas. Con lo cual, todo lo que lleva ocurriendo estos años, es decir, veníamos ya de un entorno VUCA, que os pongo ahí el acrónimo pues, de volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero a mayores han aparecido pues, los cisnes negros con la crisis 2008, el COVID, pandemia, recesión económica, y bueno, podríamos poner ahora incluso una guerra. Imaginaos qué escenario tenemos que cada día está cambiando todo de una forma tan abrupta que lo que hace es que nuestro estrés evidentemente pues siga increciendo, no solo por los factores de trabajo, sino por todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Qué ha pasado? Pues que al final esto merma la salud de los trabajadores y de hecho pues ahí veis que una encuesta de Oracle habla que el 78% de los profesionales reconoce que la pandemia ha afectado negativamente a la salud mental. De marzo del 2020 a después de marzo del 2020, pues es cierto que el 10,7% de la población española consumía tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir, pero desde la pandemia ese consumo de psicofármacos ha aumentado un 20%. Y la gente que ya la usaba pues ha empezado a consumir o más o dosis o productos más fuertes. Entonces, bueno, pues vemos que nos está haciendo daño pues, todo lo que está pasando a nivel global y la Organización Internacional del Trabajo ya nos dice que en Europa el coste de la depresión relacionado con el trabajo es de 617 billones de euros anuales. Con todo ello, pues evidentemente el gobierno pues en el último año ya ha puesto un poco no sé cómo decirlo, ha metido un poco de mano, que ya debería haberlo hecho antes, porque la ley de prevención, y en ella está pues, el riesgo psicosocial desde el 95, pero sin embargo, ha sido el año pasado cuando se presenta el Plan de Acción 21-24 para salud mental y COVID para atender el impacto provocado por la pandemia. Con ello aparecen notas de prensa como que Trabajo multará a las empresas que no evalúen el estrés y la ansiedad en sus empleados, que esto hace años pues, era totalmente impensable, y que la salud mental es una prioridad para el gobierno. Entonces, pues en cierto modo sí que estamos como de enhorabuena porque se reconocen los riesgos psicosociales, cómo afecta a la salud, pero ahora entraremos en el debate de si es necesario o no formar a todas estas personas en lo que son tanto riesgos psicosociales como salud mental en la empresa, ¿no? Muchas veces para convencer a directivos de que inviertan en salud, tanto de sus trabajadores como en formación para lo mismo, pues hay que remitirnos a cómo influye la falta de salud en el coste o la sostenibilidad de la empresa, ¿no? Y ahí tenéis, y no vamos a encontrar datos más recientes, que la tasa de absentismo laboral se duplicó en el confinamiento, pasando del 5,5 en el 2019 hasta un 6,3 en el primer trimestre y el 8,9 en el segundo trimestre del 2020, especialmente por bajas de incapacidad temporal. Nos hemos quedado en el 2020, por más que intento recabar datos del 21, es casi literalmente imposible, pero creo que todos somos un poco conocedores y más pues con la última ola de COVID, que durante diciembre, Navidades y principio de enero las empresas nunca habían tenido tantas bajas como en este último tiempo.
cuando ya pensábamos que habíamos pues como superado todas las olas, por decirlo de alguna manera, y que estaba la cosa un poco controlada, ¿no? Entonces, ese cansancio que ya llevamos de estos 2 años, pues enfrentándonos a tanta incertidumbre como es la pandemia y el miedo al COVID y al contagio, pues estoy totalmente convencida que estos números de absentismo se han quedado, pues, no obsoletos, sino que serán probablemente ridículos a lo que esté pasando actualmente, ¿no? Pero para poneros en escenario, ¿no? Y hablando del 2020, que son los últimos datos que tenemos, hay que tener en cuenta que el coste del absentismo no es solo para la empresa, sino también para la seguridad social, ¿no? Y genera también un coste de oportunidad cuando esas personas pues, no pueden ir a trabajar porque están enfermas. Si sumamos todos los costes, tanto el que genera para la empresa como para la seguridad social y ese coste de oportunidad, al final estamos hablando en torno al 10% del Producto Interior Bruto que estamos como pues, de algún modo gastando por no cuidar de las personas, ¿no? Bueno, invertimos en prevención, invertimos en salud en las empresas. Bueno, si el gobierno, desde el 95 que está la ley de prevención, empieza a decir hace un año, menos de un año, hablar de salud mental, pues entenderéis que nos falta mucha cultura preventiva en España, ¿no? Y es algo que pues a lo largo de los años cuesta mucho que las personas entiendan, ¿no? Que todos los días cuando vamos a trabajar lo suyo no es jugar con nuestra vida, ¿no? Pues igual que jugamos a la lotería y vamos como locos comprando un décimo de lotería para Navidad pensando que nos va a tocar, no creemos que nos pueda tocar tener un accidente, no sé por qué. ¿Qué es lo que pasa cuando pues, tenemos tanta ilusión porque nos toque la lotería, pero pues de algún modo nos creemos o somos muy escépticos pensando que no nos va a tocar pues tener un accidente cuando tenemos actos cometemos imprudencias en el trabajo. Es por ello que al final la cultura preventiva se puede aprender, ¿no? Y como decía antes pues Federico Mayor Zaragoza, hay que atreverse, yo diría, como decía que hay que aprender a ser persona y humana, y yo diría que eso evidentemente lo ratifico, como no, pero que hay que atreverse también a aprender, porque muchas veces, y sobre todo en temas de formación, cuando nos hacen una formación pensamos que ya sabemos todo, que no vamos a aprender nada nuevo y necesitamos un poco de humildad para abrirnos a estos cambios, ¿no? Y la cultura preventiva, además de aprenderse y eliminar accidentes, enfermedades laborales, cumplir con la legislación en materia de prevención, evidentemente, nos permite adquirir conocimientos y entrenar habilidades y aplicar actitudes para instaurar métodos de trabajo seguros, saludables y lograr la excelencia de calidad en la vida laboral. Es por ello que este cambio cultural lo que nos lleva o a donde queremos dirigirnos es un poco a dejar la prevención como coste, ¿no? Que es esa prevención más reactiva, dejar de ser reactivos y empezar a ser más proactivos, ¿no? Porque si entendemos la prevención, pues como muchas empresas la entienden a día de hoy, como un coste, no como una oportunidad de mejora y que nos acerque pues, tanto a la sostenibilidad de la empresa como a la excelencia empresarial, pues no vamos a mejorar. Entonces, si pasamos de esta prevención reactiva a una prevención más proactiva, entenderemos que la prevención ya nos está aportando valor, ¿no? En este sentido, ¿qué me ocurre después en la empresa? Es decir, quiero promover la formación, quiero invertir en prevención, pero ahora me encuentro que tengo que alinear estas 4 generaciones, ¿no? Que tienen expectativas, motivaciones, experiencias, formaciones también muy diversas y actitudes hacia la formación y hacia la
cambio cultural, pues evidentemente también muy distinto. Mónica, perdona, te queda un minuto. Vale. Bueno, pues ¿cómo hacemos, no? ¿Cuál es el mejor vehículo para que contribuya a que todas estas personas pues, consigan el objetivo de mejorar y de una empresa sostenible? Pues evidentemente tenemos que saber qué es lo que queremos conseguir con todos ellos, ver hacia dónde queremos ir, porque si no nos hacemos pues, bien las preguntas, en esta imagen vemos que con todos estos vehículos nos pueden transportar, pero depende de en qué medio estemos, pues no todos son igual de útiles, ¿no? Con la formación pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿Formación presencial o formación online? Pues las dos, evidentemente, creo que ya hemos visto durante este tiempo que son válidas. Pero ¿para qué? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Y, por otro lado, necesitamos que las formaciones sean pues, especializadas, que sean específicas, que se adapten al cliente, a la situación. Pues si queremos hacer una formación, por ejemplo, os pongo ahí de carretilla elevadora, creo que todos en este foro compartimos que hay una parte de práctica que va a ser necesaria. Creo que ninguno de nosotros optaría por tener una formación de carretilla elevadora sin haber cogido nunca una carretilla, ¿no? Pues esto es un poco, es decir, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Para qué? ¿Dónde nos vamos a dirigir? Y evidentemente todas estas formaciones y más nos van a permitir que nuestra gente pues, esté más segura, sea más saludable, vamos a disminuir el estrés cuando la gente está preparada, que no cuando la gente no sabe a qué se va a enfrentar y por ende tener una empresa más sostenible. Y muchas gracias. Termino en tiempo, ¿no? ¿Sí? Sí, Mónica, sí. Has terminado el tiempo. Yo me voy a quedar con un dato que me parece brutal, que es que el coste suponga el 10% del PIB. Y luego estoy totalmente de acuerdo con el lenguaje que has utilizado cuando hablas de inversión en prevención, ¿no? Porque la tendencia de las empresas, esto está cambiando por suerte, pero suele asociarse a la prevención como un gasto, ¿no? Cuando realmente es una inversión. Así que, bueno, pues Mónica, pues muchas gracias por tu intervención. Y ahora se abre la parte de ruegos y preguntas, así que os animo a que bueno, haced las preguntas que tenéis. Bien, abrís el micrófono y la preguntáis directamente, bien la escribís en el chat, así que, venga, animaros. Yo tengo una pregunta para Pachi. Soy Lola. Tengo una pregunta para Pachi. Adelante, Lola. Hola, Lola. Hola, Pachi. A ver, que te quiero ver. A ver, mi pregunta es la siguiente. Vosotros hacéis plásticos compostables, ¿no? Sí. Sí. Nosotros estamos quitando todos los plásticos del salón. Sí. Hemos conseguido capas, bolsas para guardar los bolsos de las clientas también compostables. Lo que más nos cuesta es el tema del fil de cuando tenemos que envolver las plantas para que mantengan el calor en la cabeza, ¿vale? Sí. Es lo que más nos cuesta encontrar. Muchas veces utilizamos las capas compostables que las cortamos, pero es muy complicado. Entonces, al final, muchas veces tenemos que tirar del papel de fil clásico, ¿sabes? Que se adhiere muy bien. ¿Trabajáis o tenéis pensado trabajar en ese concepto, en ese tipo de plástico? Pues mira, un gorro para la cabeza tiene un problema y es que lleva una gomita en el interior, ¿verdad? Que hace que la gomita es elástica y se acople bien a la cabeza, ¿verdad? ¿Es correcto eso, Valenzuela? Lola. Sí, pero no me refería al gorro, me refiero al papel, lo que es al plástico. ¿Pero para qué vale ese plástico? Es que, Para... no soy sí, muy usuario de esas cosas de peluquería. Esther, échame un cable. Sí. A ver, hay colores, o sea, las plantas, como se mezclan con agua, no llevan agua oxigenada ni nada químico, necesitan a veces, según qué color, de ponerlas con calor o de envolver la cabeza con film osmótico. El film osmótico es el papel de cocina, de envolver alimentos, de congelar alimentos.
Entonces, yo he probado a veces que me han pasado rollos de papel osmótico biodegradables, pero con el calor se deshace. Entonces, no sé si vosotros hacéis este tipo de papel y si podría aguantar el calor. A eso No, me refería. nosotros no trabajamos papel, nosotros trabajamos un material que a la vista puede parecer plástico, aunque luego al tacto ya se nota que no es. Yo entiendo que un material compostable que sustituye al papel y que aguante calor es el material que casualmente he mencionado antes aquí. Este no se ve porque es totalmente transparente. Este sería un material compostable que probablemente tenga las características mecánicas que tú estás solicitando. ¿Y El se puede problema muchas fabricar veces- en rollo? Bueno, nosotros generalmente lo que hacemos es disposición en bobina. ¿En bobina? Siempre hacemos disposición en bobina. Mm. Habría que ver cuál es el tamaño de bobina óptimo que vosotros queréis. Bueno, es el típico tamaño de papel que venden en el supermercado de envolver alimentos, no el de plata, el otro, el film, el papel osmótico, el film, se el llama papel transparente. osmótico. Sí. O uno más gordo que se utiliza en carnicerías o en supermercados, que es más gordo y hay más metros, pero Bueno, la anchura es la misma. Bueno, pues tendría que ver si la disposición que nosotros tenemos estándar vale para lo que vosotros queréis. En cualquier caso, como sois un montón de peluquerías, pues se podría hablar si se puede hacer a vuestra medida. Claro. Con vuestro micraje. A ver, el producto compostable es un producto caro, porque la materia prima es cara. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, pues ecodiseño, que en definitiva lo que lleva es cuál es su propósito de uso, cuál es el grosor que debe tener el producto para que aguante ese propósito de uso, y si es una cantidad importante ya se podría hacer a medida. Eso, si os parece, Lola. Sí, lo hablamos, sí. Lo hablamos. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Pachi. Venga, ¿alguien más anima? Pues yo tengo una pregunta para Pachi también. Pachi, yo tengo un cacao maravillado con el tema a la hora de reciclar. Tengo la sensación de que a veces tengo una muy buena voluntad, pero soy un poco mal ejecutor. No sé, ¿nos puedes dar alguna pincelada de cómo se recicla en los bioplásticos, estas bolsas que compras ahora en los supermercados, que son, no sé si son reciclables o son de bioplástico o son biodegradables? Y yo tengo un cacao que ya no sé si cuando lo tiro bien, lo tengo que tirar al de plástico, no, lo tiro al de compost, lo tiro con el resto. Si nos puedes dar, a mí me vendría bien alguna pincelada de cómo se puede hacer eso bien. Bueno, vamos a ver. Generalmente todas las comunidades autónomas en España tienen una serie de contenedores. Está el contenedor de resto, el contenedor amarillo, el contenedor de papel, el contenedor orgánico, que no están todas, y me dejo algún contenedor por ahí. Luego también tenemos de aceite, etc. Aquí hay una desinformación tremenda, de tal manera que al final todos los objetivos de reciclaje que se dice que hay que cumplir es inviable que se cumplan porque generalmente el ciudadano no sabe ni dónde echar las cosas. Es una desinformación con la que generalmente el mercado juega y el sector del plástico convencional juega, a mi juicio, mal. Y ahí viene la palabra biodegradable. Yo estoy harto de ver bolsas que dicen soy biodegradable y cumplo y tal, y sale un arbolito y digo, soy biodegradable, tardan en degradarse 400 años. Entonces, al final, es la administración la que tiene que informar al ciudadano y hacer un reglamento donde se regule las etiquetas. Por ejemplo, la palabra biodegradable está prohibida en Alemania, no se puede utilizar. ¿Vale? ¿Por qué no se puede utilizar? Porque confunde. Si la administración no hace nada por enseñar al ciudadano, es muy complicado que al final se acaben echando los productos en el lugar adecuado. Un ejemplo que voy a poner. Generalmente consideramos que el papel es más sostenible. O es sostenible, ¿vale? Eso lo consideramos todos. ¿Qué sucede? Que cogemos un vasito de papel como elemento sostenible para tomar un café. Claro, nos damos cuenta que ese vasito de papel por dentro tiene una capa de polietileno que hace que el producto sea irrevalorizable, es decir, no se puede reciclar. Si lo echo al contenedor verde, al contenedor azul, estoy contaminando a las fábricas de papel, y si lo echo al contenedor amarillo, sencillamente no lo van a seleccionar y lo van a revalorizar quemándolo. Con lo cual, al final nosotros casi que es mejor utilizar un vaso de plástico y tirarlo al contenedor amarillo que utilizar un vaso de papel con un polietileno por el interior.
Y esas cosas solo se sabe cuando la administración decida que no se pueden fabricar algunos productos que no tienen lógica de reciclaje. La lógica de reciclaje significa que los productos tienen que tener un único destino, es decir, el usuario no puede dedicarse a hacer separaciones. Yo ponía como ejemplo este producto, que el fin, lo bueno que tiene es que al final toda esta barqueta se tira a un único contenedor, pero debe de figurar un etiquetaje que lo diga. Si no hay esa normativa, todo el dineral que nos vamos a gastar en poner un montón de contenedores, pues llevará a la situación de que la gente no sabe ni lo que echa, dónde echa. Luego la respuesta a tu pregunta es, Aitor, es información por parte de la administración. Todavía no lo hace. Y hay un organismo que se debe de encargar para eso, que no hace sus deberes. No sé si con esto responde a tu pregunta, Aitor. Sí, bueno, sí, que nos informen más y mejor. Bueno, que nos informen, es que de momento no lo hacen. No te dicen ningún elemento donde se desecha. Si hay un contenedor verde, uno azul y uno amarillo, y un orgánico, pues que te digan, esto va al contenedor amarillo. Esto va al contenedor verde. Vale, Pachi, pero una pregunta, Erika. Cuando tú compras una bolsa de estas de fruta de supermercado, ¿esa dónde la tienes? Al de compost, o sea, vale, al contenedor orgánico, o si no, al resto. El producto orgánico tiene una ventaja tremenda añadida en el ámbito de la economía circular, porque se recupera, se revaloriza muy fácil. Es decir, el compostaje, una planta de compost es una planta sencillísima. Es una montaña de elementos orgánicos donde alguien le da una vuelta para que se oxigene y alguien lo riega con agua para que no coja un exceso de temperatura. Y se revaloriza en compost. Es decir, es sencillísimo. ¿Qué sucede por contra con el contenedor orgánico? Que es complicadísimo de reciclar. El plástico, porque estamos echando 7 plásticos diferentes, que muchos de ellos son irreciclables, porque son productos con diferentes capas. Con lo cual, nos encontramos con una alternativa al plástico que es muy buena, incluso en el ámbito de la economía circular. Gracias, Pachi. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Sí, no sé si yo quería hacer una pregunta, no sé si el señor de la empresa de electrónica todavía está. Sí, Ángel, sí. Vale. Me gustaría saber que me repitieras el tema de la bicicleta, lo que hiciste en la empresa. Vale, ok. Después quería no preguntar, pero decir a Pachi, que él está en ese sector del plástico, bueno, no plástico, perdón. Hay una situación con el tema de las bolsas de plástico en los supermercados. Mientras la legislación permita que un supermercado venda una bolsa de plástico a 5 céntimos, no vamos a acabar con el problema. Porque si yo me olvido de una bolsa de plástico en el coche o en casa y me cuesta 5 céntimos traerla de nuevo, una nueva del supermercado, no me cuesta dinero. Entonces, creo que ese problema se solucionaría obligando los supermercados o los negocios a que cuando tengan que vender una bolsa de plástico que cueste 5 euros como mínimo. Ahí sí ya veremos cómo no nos olvidaremos de la bolsa de plástico o de la bolsa de papel o de la bolsa de lo que sea, ¿vale? Pachi, hazme un resumen, por favor, de qué tipo de materiales o qué tipo de productos hace tu empresa, aparte del envase que has enseñado, de la tira, por ejemplo, cinta de embalar, ¿alguna cosa de ese tipo también lo tienes? Gracias. Pues, Ángel. Empezamos por la bicicleta entonces, ¿me escucháis bien? Venga. Bien, pues el tema de la bicicleta lo suelo poner como ejemplo porque cuando nos metemos en certificaciones de calidad y estos temas, nos acostumbran a poner unos objetivos muy definidos y muy concretos y que sean muy cuantificables, ¿no? Pero esto no siempre funciona desde mi punto de vista en el tema de la seguridad, la salud e incluso de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Porque el objetivo lógico hubiera sido, tenemos una persona que fuma en la empresa, vamos a ver cómo conseguimos que deje de fumar. Eso hubiera sido el resultado lógico.
Y nosotros hemos obtenido el resultado que queríamos, pero de una manera más transversal. Nosotros hemos creado unos entornos saludables, hemos promocionado el deporte. Como vemos que no podemos tener un polideportivo en la empresa, hemos creado un saldo en el que si traes tu ticket del gimnasio o tu ticket de tus zapatillas deportivas, o en este caso el de la bicicleta, se te va a abonar con el límite que tenemos establecido. Y una de las personas que curiosamente fumaba y que además no hacía deporte, le surgió una idea inesperada, y es que podía utilizar estos recursos de la empresa no para darse una paliza haciendo deporte, sino porque en el pueblo le podía venir bien una bicicleta, pues, para hacer sus recados personales, ¿no? Y bueno, la cuestión es que se compró la bicicleta con el dinero que la empresa propone para este tipo de actividades, puesto que lo consideramos lógicamente una actividad deportiva. Empezó a gustarle andar en bicicleta, algo más que hacer sus recados, pasear y demás, y en no mucho plazo se dio cuenta que la bicicleta y el tabaco no se llevaban nada bien. Y en este pulso quien ganó fue la bicicleta y su gusto que le cogió a la bicicleta, que actualmente ya participa en carreras de estas populares y demás, y dejó de fumar. Desde el punto de vista de una empresa ISO 9000, un objetivo cuantificable y absolutamente controlable, es decir, no quiero tener fumadores en la empresa, a ver cómo me las arreglo, y sin embargo de una manera indirecta, creando unos entornos saludables, a veces obtienes unos resultados inesperados, que para nosotros ha sido una cosa muy satisfactoria. Entonces, defiendo mucho a veces crear contextos en el que las cosas puedan surgir, aparte de la visión tradicional del objetivo perfectamente cuantificable. Esa era la idea de la bicicleta. Vale. Pachi, te pido celeridad porque vamos fatal de hora, Sí, como a pasados. ver, Arico me ha hecho dos preguntas. La primera respecto a la bolsa, ¿no? ¿Por qué no se eliminan de una de las bolsas? Bueno, nuestro argumento generalmente de entrar en el mercado no es meternos con el plástico. Y yo creo que también hay que entender que cuando se hace una transición de un producto a otro existe una industria que tiene que cambiar y hay que darle un tiempo a esa industria. Lo que no se puede es coger el plástico y decir, no, ya no se fabrica plástico. Vamos a prohibirlo porque verdaderamente es un problema medioambiental, pero existe mucha gente que vive de ese plástico. Entonces, lo que hay que hacer son transiciones. ¿Qué se ha hecho con el reglamento que elimina las bolsas? Bueno, pues el reglamento a corto plazo fue un tremendo éxito. En España se pasa a consumir en torno a unas 400 bolsas por ciudadano en nuestro país, ¿vale? En España. Y en cuanto entró a salir, creo que bajó como a 100 y pico. Ahora es verdad que está incrementando porque la gente ya empieza a tener la costumbre de, pues por 5 céntimos, pero bueno, esto es lo que hay. El mundo del plástico tampoco se puede cerrar del todo. En cualquier caso, que sepas que las bolsas que están permitidas son recicladas, con lo cual, de alguna manera, estamos revalorizando contenido amarillo. Respecto a la relación de productos que me has comentado, pues los encontrarás en la página web nuestra, que es titancosostenible.com. Finalmente decirte que esta cinta de envolver cajas y tal, incompostable, es muy compleja, porque aunque sea de papel por fuera, el pegamento es químico. Entonces nos encontramos con un producto que no tiene una revalorización clara. ¿A qué contenedor lo he hecho? Si es de papel por fuera, pero tiene producto químico en la otra cara, ya no tiene un destino claro. Existe una posibilidad de encontrar producto compostable que sea pegajoso, como es la resina natural, y nosotros estamos avanzando en bolsas de autocierre con ese tipo de material. Pero la pandemia, antes os había dicho que nos ha retrasado todo, y esto no es algo aparte, y nosotros deberíamos de tener ya ese producto, pero todavía no lo tenemos. Espero que para el año que viene tengamos bolsas de autocierre con pegamento, pero no cinta de embalaje con pegamento. Eso es ya más complicado. Espero haberte respondido, Arico. Bueno, pues como ya vamos pasados de hora, le voy a dar la palabra a Manel para que haga el cierre. Muy bien. Manel, todo tuyo. Gracias, Aitor, qué gusto. Cada vez los webinars son más auténticos, más fuertes, más potentes, ¿no? Yo creo que el secreto está simplemente en reunir a los mejores, ¿no? Porque hoy, francamente, es que viéndoos es fantástico, ¿no? Ver a Ángel, ¿no? Premio 2 veces ya reconocidos en Europa, las peluquerías. Bueno, y todos sois, y Pachi creando cosas nuevas. Yo diría, sí, para terminar, que aparte del placer que me da y daros las gracias, ¿no? En nombre de Mieses y todo el colectivo que represento, deciros de que las pymes somos algo sensacional, ¿no? Porque nuestra pequeñez nos permite hacer lo que nos dé la gana, una creatividad inmensa, aliarnos para poder desarrollarnos,
aprovechar la adversidad, como es el caso de las peluquerías, que han servido desde la propia enfermedad, construir un proyecto internacional que tendrá una trascendencia en España dentro de muy poco tiempo, porque van creciendo enormemente, ¿no? Esta capacidad de juntar la adversidad, la necesidad, la creatividad, que es lo que nos caracteriza, y este espíritu emprendedor, ¿no? Que no podemos perder nada, ¿no? O sea, las grandes empresas son mamuts que van lentamente andando, pero nosotros, por ser pequeños, podemos hacer grandes cosas. Y sobre todo, destacar para terminar la importancia de la formación, la nueva formación que hemos de desarrollar en los centros de trabajo, aprovechando las nuevas tecnologías, aprovechando la formación virtual online, por supuesto, pero la presencial, la directa, la que nos permite llegar al corazón de las personas, la que nos permite concienciar y cambiar cosas cotidianas que si no nos lo dicen y lo vemos con las manos y con los ojos, no lo podemos hacer. Señores, y juntos, las pymes, hemos de exigir a la administración, que es otro gran mamut, que van lentos, ¿verdad?, moviéndose de que el viento sopla. Hemos de forzar a que las exigencias reglamentarias sean las que, de alguna manera, respondan a nuestras necesidades. Amigos, nazas, muchas gracias a todos y nos seguimos viendo muy pronto. Estamos en Madrid el miércoles, si queréis, con Federico Mayor Zaragoza en persona. Miércoles en Madrid. Gracias, un abrazo.